Okay, everyone. Good morning. Good morning. So today we are going to have the web conference for activity two. So welcome back to one of another class for this English.words one. Okay. Entonces, bienvenidos a otra nueva clase de conferencia, videoconferencia. El día de hoy tenemos programada para la actividad número 2. Y lo que vamos a aprender en el día de hoy son expressing daily routines o expresando rutinas diarias. Este material lo encontramos en el material de estudio de, del curso como tal. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a dar algunos ejemplos bastante claros y posterior a esto yo estaré mostrándoles cómo hacer una rutina diaria con lo que aprendamos. Bueno, entonces permítanme, comencemos enseguida. Comencemos acá leyendo en inglés y en español, ¿ok? So when we talk about daily routines, we refer to the kind of activities that people do frequently, or activities that are part of their day-to-day life. For example, taking a shower or having breakfast is something most people do every day. Cuando hablamos de rutinas diarias, nos referimos a las actividades que las personas hacen con frecuencia, actividades que son parte de su diario vivir. Por ejemplo, tomar una ducha o desayunar son actividades que la mayoría de las personas hacen a diario. Entonces, para nosotros hablar de las rutinas diarias en inglés, debemos utilizar una estructura gramatical que la vamos a ver en este momento que se llama el simple present tense. El simple present tense tiene su forma interrogativa, tiene su forma afirmativa y también tiene su forma negativa. ¿Ok? Lo vamos a estar mirando, lo vamos a estar estudiando y posterior a eso estaremos haciendo ejercicios. ¿Listo? De antemano pido disculpas, estoy en un cómputo que no es mío. En el momento estoy en otra ciudad, tocó hacer algunas vueltas clínicas con mi hijo, entonces si de pronto escuchan algún ruido o algo así por el estilo, le pido disculpas de antemano. Pero bueno, entonces continuemos. In the beginner level, let me check here. In the beginner level, you became familiar with the simple present tense, a very useful tool when we want to talk about our routines or the routines of someone else. En el nivel principiante se familiarizó con el presente simple o el simple present. Es una herramienta muy útil cuando queremos hablar de nuestras rutinas o de las de alguien más. Y de hecho, el presente simple nosotros lo utilizamos para hablar sobre actividades que nosotros repetimos a diario. Por ejemplo, vamos al colegio, vamos a la casa, o regresamos a la casa, o comemos, nos vestimos, estudiamos, leemos, etcétera. ¿Sí? Esas son rutinas, pero también son actividades que se repiten a diario. También utilizamos el presente simple para hablar sobre cosas que son, digamos, eh, leyes físicas, como por ejemplo que la Tierra gire alrededor del Sol, ¿cierto? Que la ley de gravedad, y así sucesivamente utilizamos el presente simple. Ahora miremos aquí la estructura. Quiero ver aquí que ustedes puedan ver la estructura, me parece que es importante. Entonces, miremoslas. Vamos a borrar aquí este. Listo. Muy bien. Entonces, forma interrogativa. Interrogative form. Interrogative form. Where tenemos aquí que cuando nosotros utilizamos las palabras how, mejor dicho, lo que se le llaman el WH questions, utilizamos el WH questions, que son aquellas preguntas que comienzan con el what, el where, which,
who, how, where, etcétera, siempre vamos a colocar esa primera palabra de primeras. ¿Sí? Esa palabra la colocamos de primeras para hacer la pregunta. Posterior a esto utilizamos el auxiliar do, el pronombre subject, tenemos el verbo y por último tenemos acá el question mark, que viene siendo el signo de interrogación. En inglés solo utilizamos un signo de interrogación, que es el signo de interrogación para cerrar la pregunta. Es decir, no abrimos preguntas en inglés, solo las cerramos. En la forma interrogativa, cuando no utilizamos el WH, es decir, esas palabras que nos piden información, como por ejemplo, ¿dónde vives? Where do you live? ¿Qué edad tienes? How old are you? Por ejemplo, ¿dónde trabajas? Where do you work? Así como estamos viendo aquí en este examen, en esta oración, perdón. Cuando no utilizamos ese tipo de palabras como WH, entonces simplemente nos remitimos primero al auxiliar you work, y por último el question mark. Como le había dicho, solo utilizamos uno. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, estas preguntas de información, que es donde se utilizan el WH, las preguntas tipo WH, y el yes, no question, porque esta es una pregunta de sí o no. Si yo te pregunto, do you work? ¿Trabajas? ¿Cómo respondes? Sí, trabajo. No, trabajo. Y si quiero, digamos, agregar más información a la pregunta o a la respuesta, lo puedo hacer. Pero lo que me están haciendo es una pregunta yes, no. Do you work? Yes, I do. No, I don't. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, es la misma estructura. Mírenla. Es la misma estructura. Lo único que cambia es que si le agregamos esa palabra WH, y se dicen preguntas WH porque comienzan con W y H, así como lo vemos acá. Muy bien, tenemos la misma estructura. Ahorita vamos a ir un poco más a fondo a esto, pero quería mostrarles esto. Continuemos. Affirmative and negative form. Entonces, en el affirmative and negative form, aquí tenemos que la forma negativa y la forma afirmativa son lo mismo, a excepción de el auxiliar. Es decir, miren, tenemos un sujeto, I work every day. Si se pueden dar cuenta, la negativa y la afirmativa tienen la misma estructura, solo que en la negativa, para que pueda ser una oración negativa, hay que agregarle entre el pronombre y el verbo principal el auxiliar, negándolo. Don't or do not. Entonces, en la negativa, I don't, right, do not work every day. Y en la afirmativa, I work every day. ¿Sí? Aquí tenemos esta estructura, por favor, apréndansela, es sencilla. Apréndanse esta estructura y les aseguro que se va a librar de muchos males. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Entonces, antes de continuar con estos verbos acá que son importantes para ustedes hacer su, digamos, sus rutinas diarias, yo quiero profundizar un poco más en esta parte de acá, solamente para que ustedes sepan cuál es la diferencia, porque hay unas terceras personas y hay unas primeras personas que hay que tener en cuenta. Voy a dejar de compartir
Esto no quiere decir que yo no voy a compartirles, mejor dicho, una página en blanco en Word para hacer este ejercicio. ¿Ok? Permítanme, permítanme un momento, por favor. Entonces, permítanme, les dejo de compartir, les voy a seguir hablando para que ustedes puedan ver lo que yo veo. ¿Listo? Para que esto no vaya a ser ningún problema para ustedes. Entonces, permítanme un momento, ya les comparto. Me disculpan, está abriendo aquí el Word. Entonces, un momento, por favor. Ok, very good, guys. ¿Me pueden escuchar en este momento y pueden ver lo que les estoy describiendo? Y pueden hacerlo, por favor, coloquen yes o no. En el chat, por favor. Yes, ok, good. Ok. Pues aquí tenemos una oración en primera persona y otra en tercera persona, que es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo quiero hacer la negación de este I work every day, hacemos de la siguiente manera. I don't work every day. Si yo quisiera hacer una pregunta, ¿cómo creen ustedes que tendría que ser la pregunta de esto? Alguien que se atreva en el chat a escribir cómo creen ustedes que sería la pregunta de esto. ¿Alguien se atreve? Y pueden, por favor, escribir en el chat cómo sería la negación. ¿Cómo creen ustedes que haría la negación? Disculpen, la interrogación, la forma de pregunta. Bueno, yo lo voy a hacer. Do you work every day? Do you work every day? Y la respuesta sería yes, o sería un no. Entonces en el yes, I do. Y la forma negada, no, I don't. Eso es para las
Estas son para las preguntas y respuestas, tanto afirmativas como negativas, pero de manera corta, ¿ok? Vamos a hacerlo un poco más grande. So, I work every day. I work every day. I don't work every day. Do you work every day? So I do. No, I don't. ¿Ok? Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí tenemos un sujeto. Tenemos también aquí un verbo principal. Aquí tenemos un verbo principal. Aquí tenemos un complemento que viene siendo una expresión de tiempo. ¿Ok? I work every day. Acá tenemos otra vez pronombre. Tenemos la negación. ¿Sí? Tenemos la negación. Tenemos el verbo principal. Y por último tenemos el complemento, que en este caso viene siendo una expresión de tiempo. Okay. I work every day. I don't work every day. Perdón. Ahora, este don't es el auxiliar en negación. Este do es el auxiliar para hacer preguntas. Entonces, lo voy a colocar del mismo color para que no tengan dudas al respecto. El pronombre también lo coloco del mismo color. Do you, el verbo principal también lo coloco del mismo color. Y el complemento también lo coloco del mismo color para que ustedes puedan identificar el orden. ¿Ok? Entonces, do you work every day? Entonces, vamos a resumirlo nuevamente. Forma afirmativa. Vamos acá a la forma afirmativa. I worked every day. Pronouns or subject. Verbo principal, main verb. Complement, que viene siendo una expresión de tiempo en este caso. Acá, pronombre, auxiliar para negar, verbo principal y tenemos aquí la expresión de tiempo que viene siendo el complemento. ¿Esto qué quiere decir? Que en la negación el don't va entre el pronombre y el verbo principal. Está entre el I y el work. Ahora, si vamos a hacer la pregunta, colocamos primero el auxiliar. El auxiliar do aquí no significa nada, simplemente sirve para hacer la pregunta. ¿Trabajas todos los días? Entonces, tenemos el pronombre después del auxiliar, tenemos el verbo principal después del verbo y acá la expresión de tiempo que viene siendo el complemento. Cuando respondemos siempre con el auxiliar, ya sea en forma afirmativa o negativa. Esta es la afirmativa y esta es la negativa. Colocamos el pronombre primero y después el auxiliar. ¿Ok? Vamos a seguir con estos ejemplos con el de abajo, porque es importante que ustedes tengan en cuenta que hay unas terceras personas. Ahora, quiero que tengan en cuenta algo muy importante aquí. Miren, por ejemplo, ¿cuántos pronombres tenemos en inglés? Tenemos el I, you, we, they, y las terceras personas que son el he, el she y el it, ¿cierto? Entonces, estas son las terceras personas, las voy a colocar acá en rojo. Voy a colocar esas terceras personas acá en rojo porque quiero que las tengan muy presente. Muy presente. ¿Por qué? Porque hay una regla gramatical que nos indica que en las terceras personas los verbos deben agregarle S o ES, dependiendo. Entonces, hay unos verbos que terminan en E y se le agrega solo la S. Hay otros verbos, por ejemplo, que si terminan en O, que si terminan en SH, si terminan en CH, si terminan en X, entonces hay que colocarle ES. ¿Sí? Un ejemplo. Vamos a colocar wash. Perdón. Washes the dishes. Vamos a colocar esto en otro color para que no tengan. Miren aquí esta terminación en ES. Miren esa terminación. Colocar otro color para que se vea más bonito. Miren esa terminación en S. Si yo coloco acá
I wash, you wash, we wash, they wash. Pero si yo lo coloco en tercera persona, washes, washes. ¿Por qué? Porque es un verbo que termina en SH y a los verbos en SH, para las terceras personas es importante colocarle la S porque esa es la regla gramatical. Esa es la regla gramatical que nos enseña. Que se nos enseña. Entonces, colocarlo aquí de otro colorcito para que se vea mejor, más visible y ustedes lo tengan en cuenta. Este es uno de los ejemplos de los tantos verbos que se pueden. Mientras acá no se le coloca, y se dan cuenta, aquí no se le coloca, aquí no se le coloca ni la ES, ni la ES, ni la ES, ni la ES, porque no son terceras personas, pero en las terceras personas, ¿cuáles son? He, el she y el it, estos son terceras personas. A este sí hay que agregarle ls al verbo. Depende del verbo, como les digo. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar estos dibujos y vamos a continuar con el ejemplo que está acá. Entonces, este verbo work, si se dan cuenta, no se le agrega ES porque es que no es que a todos los verbos se le va a agregar ES. Hay algunos verbos que se le agrega ES. En el caso de este verbo que termina en K, o sea, es decir, no es un verbo que termina ni en O, ni en SH, ni en CH, ni en X, ¿cierto? Entonces, estos verbos diferentes a esto que les acabo de mencionar, se le agrega solamente una S. Entonces, el verbo work solo se le agrega S. Si yo hago la negación del verbo work, de esta oración, she works every day, tengo que hacerlo con el doesn't. She doesn't work every day. Muy bien, Tatiana, ibas por buen camino. No he explicado algo que hay que tener en cuenta. Y es que cuando utilizamos la negación, vamos a colocarlo acá de una para que no haya problemas en esto. Cuando utilizamos la negación y cuando hacemos la pregunta, no es necesario colocarle la S al verbo. ¿Ok? Explico nuevamente. Cuando utilizamos el auxiliar para negar o para preguntar, no necesitamos agregarle la S o la ES. En ese caso, se pierde la S en la oración. Miremos el ejemplo. Vamos a hacer la pregunta acá. Y vamos a preguntar con el does. Does she work every day? Does she work every day? Entonces, yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá, este es el pronombre, pronoun. Vamos a colocar acá el pronoun en rojo, todo. Pronombres en rojo. Y el verbo. Vamos a colocar pero naranjadito. Ok, aquí work. Para que todo quede del mismo color. Y el auxiliar lo colocamos acá de moradito para que se alcance a ver. Y de verde colocamos la expresión de tiempo, que en este caso es el complemento, ¿cierto? Entonces, miremoslo. Listo. Ok. Entonces, she works every day. She doesn't work every day. Does she work every day? Si se pueden dar cuenta, aquí, permítame, si se pueden dar cuenta aquí, el verbo no se le agrega es, no se le agrega es. ¿Por qué no se le agrega ese? Porque estamos utilizando el auxiliar para preguntar
y el auxiliar para negar. Entonces, cuando utilicemos el auxiliar para negar o para preguntar, el verbo no cambia, sino que se coloca en su forma infinitiva. ¿Ok? Importante es. Entonces, para reanudar, para hacer un resumen, en la forma afirmativa, sí, el verbo se le coloca S o S dependiendo del verbo, pero solo en la negativa y en la interrogativa no se le coloca la S o la ES. ¿Ok? Importante. Mírenlo, ahí pueden ver la diferencia. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que esta parte se haya entendido. Igual vamos a seguir haciendo un poco más de ejercicio. Ok, listo. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a pasar. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poderle compartir el otro material. Permítanme un momentico, por favor, y ya se los comparto. Aquí ya mismo lo tengo compartido. Listo. Entonces, esto es lo que habíamos visto. Esto es lo mismo que habíamos visto ahora, solo que un poco más explicado. Hay unos verbos, y se pueden dar cuenta acá, que son fundamentales para que ustedes se los aprendan para hacer la rutina diaria. Entonces, vamos a hacer ejercicios con esto. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer ejercicios con esto. Ahorita volvemos allá al documento en Word y hacemos algunos ejercicios para que ustedes se familiaricen mejor con esto. Pero vamos a leerlos mientras tanto. Vamos a leer acá. So, tenemos aquí get up. Vamos a hacerlo. Permítanme. Vamos a subirlo un poco para que ustedes lo alcancen a ver mejor. ¿Sí? Aquí tenemos las imágenes. Tenemos abajo los verbos. Entonces, ustedes pueden ir mirando las imágenes y pueden ir mirando los verbos y con eso comenzamos a hacer el ejercicio. Ya nos quedan 10 minutitos. Bueno, entonces, get up, take a shower. Recuerden, acá está. Miren. Voy a cambiar el color acá para que se vea mejor. Brush my teeth. Floss my teeth. Recuerden que este es el 4. Shave. Get dressed. Wash my face. Put on makeup. Brush my hair. Comb my hair. Make the bed. Get undressed. Take a bath. Go to bed. Sleep. Make breakfast. Make lunch. Cook or make dinner. Eat or have breakfast. Eat or have lunch. Eat or have dinner. Estos últimos son lo mismo. Desayunar, almorzar y cenar. Pero usted lo puede decir de dos maneras. Puede decir eat breakfast, que es comer el desayuno, or have breakfast, que es desayunar. Eat lunch, que es comer el almuerzo, o have lunch, que es almorzar. Y así con el eat dinner or have dinner. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto, vamos a borrar acá estos dibujos. Seguimos bajando un momentico, que acá hay otros más. Y ya les doy el ejemplo. Entonces, tenemos aquí, a ver, permítame, escojo acá el anotador. Ok. So, clean the apartment or clean the house. Sweep the floor. Dust. Vacuum. Wash the dishes. Do the laundry. Iron. Feed the baby. Feed the cat. Walk the dog. Wash the bee.
listen to the radio, listen to music, read, eat, play basketball, play the guitar, practice the piano, study, and exercise. Muy bien. Esto lo pueden revisar, como les digo, esto lo pueden revisar en su material de estudio de la actividad 2 pueden revisar esto, ¿ok? Si quieren, digamos, volver de pronto a esta conversación también, a esta videoconferencia. Les dejo de compartir para presentarles un pequeño ejemplo. Hacemos acá, hacemos aquí en vivo conmigo, en una, para que ustedes sepan. Voy a hacerlo con solo unos 8, sí, sí, ese es el material de apoyo de la evidencia, correcto. Vamos a colocar acá unos ejemplos. I wake up at 5 a.m. I wake up at 5 a.m. I get up at 5:10 a.m. I take a shower at 5:15 in the morning. I get dressed at 5:30 p.m. I brush my teeth after getting dressed. I have breakfast at 5:45 a.m. I go to work at 6 a.m. I start work at 7 a.m. I have lunch at 12:30. I go back home at 5 p.m. Sorry, 6 p.m. 6 p.m. I have dinner at 7 in the evening. I read for an hour. I meditate for half an hour. After reading, después de leer, I go to bed at 10 p.m. Entonces, este es uno de los ejemplos y se pueden dar cuenta. Yo no veo televisión, entonces yo coloco I don't watch TV. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las preguntas que tengan la pueden hacer en este preciso momento. Si quieren, tómenle un pantallazo a esto para que les sirva de guía. ¿Sí? No les traduzco porque al traducir les hago un daño. Y espero que ustedes tampoco busquen traductores porque eso es hacerse un daño a ustedes mismos. ¿Ok? Entonces lo que deben hacer es buscar un diccionario para entender estas expresiones. Pero bueno, aquí lo que voy a decir es levantarse. Levantarse. Perdón, aquí despertarse, wake up, get up, levantarse, take a shower, bañarse, get dressed, vestirse, brush my teeth, cepillarme los dientes, have breakfast, desayunar, ir al trabajo, go to work, start work es iniciar el trabajo, have lunch es almorzar, go back home es regresar a casa, have dinner es cenar,
Read for 1 hour es leer por 1 hora. Meditate for half an hour después de la lectura es meditar por media hora después de la lectura. Ir a dormir a las 10 de la noche y no ver televisión. Ok, la pregunta que tenga, por favor, háganla en este preciso momento en el chat. Tenemos 2 minutos, yo se los resuelvo y con eso finalizamos la sesión de hoy, que espero que haya sido de mucho beneficio para ustedes. Bueno, que hayan aprendido. Preguntas que tengan, por favor, en el chat. Nos queda 1 minutico y medio. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Miren aquí el ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. En cuanto a las horas, siempre, muy buena pregunta. En cuanto a las horas, siempre vamos a utilizar la preposición at. Siempre. Siempre para decir la preposición at, siempre la vamos a utilizar para antes de colocar la hora. Si se pueden dar cuenta, at 5 a.m., at 5:10 a.m., at 5:15 a.m., 7 a.m. Perdón. Siempre vamos a utilizar el at. Y podemos colocar PM es de noche y AM es de mañana. También puedo colocar in the morning que viene siendo en la mañana. O puedo colocar simplemente AM. ¿Sí? Puedo colocar simplemente AM, que también significa lo mismo, en la mañana. Este in the evening es en la noche. In the evening es en la noche. Pero yo también puedo colocar, si quiero, PM. ¿Sí? Que significan lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, que tengan ustedes un hermoso día. Gracias por sus preguntas.